Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso porque vaya. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Sí, como lo vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el supuesto escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo y noticias frescas del mundo del espectáculo. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos al grano. Últimamente las redes sociales han explotado con rumores y especulaciones sobre unas supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Son reales? ¿Son falsas? ¿De dónde salieron? ¿Qué hay detrás de todo esto? Eso es lo que vamos a analizar juntos hoy. Para empezar, quiero dejar muy claro que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que estas fotos sean auténticas. La mayoría de las imágenes que circulan son borrosas, de baja calidad o parecen ser montajes burdos. La falta de una fuente verificable y la inconsistencia en las imágenes que supuestamente prueban la existencia de estas fotos, levantan una bandera roja de alerta. Pero claro, la falta de confirmación no ha impedido que la gente especule y saque sus propias conclusiones. Algunos afirman que las fotos son un intento de dañar la imagen de Hande y Kerem, tal vez por algún competidor celoso de su éxito o simplemente por alguien que busca generar polémica y llamar la atención a expensas de la reputación de estos dos íconos. Otros, más optimistas y románticos, ven esto como una posible confirmación de un romance secreto entre los dos actores. Recordemos que Hande y Kerem trabajaron juntos en la exitosísima serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo. La química en pantalla era innegable y la audiencia se vio cautivada por su relación ficticia, creando una base de fans ferviente que deseaba ver esa conexión manifestarse en la vida real. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que ese romance trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Y, de hecho, así fue. Después de muchos rumores y especulaciones alimentados por la constante atención mediática y las pistas que los fans percibían en sus interacciones fuera de la pantalla, Hande y Kerem confirmaron su relación en 2021, durante un viaje romántico a las Maldivas. Fue un boom. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo para la pareja, que se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su amor, al menos en apariencia, encarnaba la fantasía romántica que muchos de sus seguidores anhelaban. Su relación parecía un cuento de hadas, viajes juntos a destinos exóticos, apariciones públicas llenas de complicidad y sonrisas cómplices, mensajes de amor en las redes sociales proclamando su afecto mutuo. Todo parecía indicar que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Su imagen pública estaba cuidadosamente construida y mantenida, reforzando la narrativa de una relación idílica. Sin embargo, esta perfección era, quizás, insostenible. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la relación no estuvo exenta de altibajos y rumores que inevitablemente acompañan la vida de las celebridades. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible crisis en la pareja, insinuando que la presión de los medios y la exposición constante habían comenzado a afectar su vínculo. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que tenían diferentes prioridades y que la presión mediática había afectado su relación. La romantización excesiva de su relación por parte de los fans también pudo haber contribuido a la tensión. Finalmente, en marzo de 2022, la triste noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia dejó devastados a sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. El final de su relación se sintió como una traición para aquellos que habían invertido emocionalmente en su romance. Tanto Hande como Kerem mantuvieron silencio sobre los motivos de la ruptura, lo que alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Algunos decían que la diferencia de agendas y las exigencias de sus carreras habían sido el principal problema, mientras que otros apuntaban a posibles infidelidades o desacuerdos irreconciliables. La falta de transparencia solo intensificó el interés del público en los detalles de su separación. Desde entonces,
tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales, aunque siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, aprendiendo de la experiencia de su relación anterior y buscando proteger su intimidad. Ande ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, demostrando su versatilidad y capacidad actoral. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos interesantes y ha incursionado en el mercado internacional, participando en producciones en Estados Unidos y Europa, buscando expandir su horizonte profesional y desafiarse a sí mismo. Pero volvamos al tema central de este vídeo, las supuestas fotos íntimas. ¿Por qué están resurgiendo ahora, después de tanto tiempo de su ruptura? ¿Por qué este repentino interés en su vida personal? Esa es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos. Una de las teorías más comentadas, y quizás la más cínica, es que estas fotos podrían ser una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada para promocionar algún nuevo proyecto en el que estén involucrados Ande y Kerem. Recordemos que la atención mediática siempre es un factor importante en el éxito de cualquier producción, y generar polémica y controversia, incluso a costa de su privacidad, puede ser una forma efectiva de atraer al público y generar expectativa. Una estrategia arriesgada, sin duda, pero no del todo descabellada. Otra teoría menos optimista y más siniestra, es que estas fotos podrían ser obra de algún hacker o de alguien que busca perjudicar a Ande y Kerem, ya sea por venganza personal o por simple malicia. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, este tipo de situaciones no son raras, y muchas celebridades han sido víctimas de ataques a su privacidad y a su intimidad, con consecuencias devastadoras para su salud mental y su reputación. En este caso, si las fotos son auténticas y fueron obtenidas de forma ilegal, estaríamos ante un delito grave que debería ser investigado y castigado con todo el peso de la ley. La violación de la privacidad es un delito grave que no debe ser tolerado. También es importante considerar la posibilidad de que las fotos sean simplemente falsas, producto de la manipulación digital y la inteligencia artificial, que se han vuelto cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. Hoy en día, es muy fácil crear imágenes y vídeos falsos que parecen reales, y muchas personas utilizan estas herramientas para engañar, difamar o simplemente para generar entretenimiento a costa de la reputación de otros. En este caso, si las fotos son falsas, estaríamos ante una campaña de desinformación deliberada que busca confundir y engañar al público, sembrando la duda y la desconfianza. Independientemente de cuál sea la verdad detrás de todo esto, lo cierto es que la situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de nuevo en el centro de atención a Hande Erçel y Kerem Bürsin, reviviendo el interés en su relación pasada y creando un frenesí mediático. Sus fans, por supuesto, están divididos, algunos los defienden a capa y espada, argumentando que merecen respeto y privacidad, mientras que otros se sienten decepcionados y desilusionados, cuestionando su imagen pública y su comportamiento. Es importante recordar que, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, Hande y Kerem son personas que merecen respeto y privacidad. Exponer su vida íntima en las redes sociales y juzgarlos sin conocer la verdad es algo injusto e irresponsable. Como fans podemos admirar su talento y disfrutar de su trabajo, pero debemos respetar sus decisiones y su vida personal. La obsesión por la vida privada de las celebridades a menudo cruza la línea del respeto y la decencia. Ahora hablemos un poco sobre la reacción de Hande y Kerem ante todo este revuelo. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre las supuestas fotos íntimas. Han preferido mantener silencio y no alimentar la polémica, quizás siguiendo el consejo de sus representantes legales y buscando evitar una mayor escalada de la situación. Esta actitud, por supuesto, ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que su silencio es una señal de que las fotos son auténticas y que prefieren no negar lo evidente, mientras que otros piensan que simplemente están tratando de evitar que la situación se salga de control y proteger su imagen pública. En cualquier caso, es comprensible que Hande y Kerem se sientan incómodos y perturbados por toda esta situación. Verse expuestos de esta manera no es plato de buen gusto para nadie, y es natural que quieran proteger su intimidad y su reputación. Esperemos que pronto puedan aclarar la situación y poner fin a todas las especulaciones y los rumores, ya sea confirmando o negando la autenticidad de las fotos. Mientras tanto, nosotros como espectadores y seguidores, debemos ser cautelosos y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Es importante verificar la información antes de compartirla y no contribuir a la difusión de rumores falsos o información engañosa.
Recordemos que detrás de cada noticia y cada comentario, hay personas reales que pueden ser afectadas por nuestras palabras y nuestras acciones. La responsabilidad individual en la era digital es crucial para evitar la propagación de noticias falsas y la difamación. Y hablando de acciones, no olvidemos que todos tenemos derecho a la privacidad y a la intimidad. Exponer la vida personal de los demás, ya sean celebridades o personas anónimas, es una falta de respeto y una violación de sus derechos. Debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos y evitar participar en conductas que puedan dañar a otras personas. El respeto a la privacidad debe ser un valor fundamental en nuestra sociedad. Así que, en resumen, la situación de las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado que requiere cautela y respeto. No hay confirmación oficial de que las fotos sean auténticas, y hay varias teorías sobre su origen y su propósito. Independientemente de cuál sea la verdad, es importante recordar que Hande y Kerem son personas que merecen privacidad y respeto, y que debemos evitar participar en la difusión de rumores falsos o información engañosa. La presunción de inocencia debe aplicarse en todos los casos, y la difamación debe ser condenada. Y bien, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Como siempre, he intentado darles una visión objetiva y equilibrada de la situación, sin caer en especulaciones ni en juicios de valor. Recuerden que la verdad siempre es más compleja de lo que parece, y que es importante informarse bien antes de sacar conclusiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las fotos son reales o falsas? ¿Piensan que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos, o que este escándalo solo complica aún más cualquier posibilidad de reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.